Mirando de Suiza al Reino Unido, puedo afirmar que la reputación del Reino Unido por ser una nación políticamente estable ciertamente empeoró. Alastair McCain. Las ventas minoristas del Reino Unido de junio aumentaron más de lo esperado. Sabemos que las mismas son muy volátiles, pero esos datos podrán dar indicadores positivos sobre el aumento de los gastos de los compradores del Reino Unido. Creo que cuando se trata en especial de datos de ventas minoristas del Reino Unido, ciertamente un factor importante en la estabilidad de la economía es cuán sólido el consumo minorista logró mantenerse. Y sabemos que el mismo ha estado bastante precario durante los últimos 12 a 18 meses tras las revelaciones con respecto al Brexit. Por eso podemos decir que el mayor problema en segundo plano es probablemente los valores reales de la inflación, debido a que existe cierta preocupación en el poder de gastos del Reino Unido y en la falta de crecimiento real en lo que se refiere a la renta horaria media. Creo que todos esos factores en conjunto significa que ciertamente los datos sólidos de las ventas minoristas del Reino Unido que vimos este mes son alentadores, pero al mismo tiempo no creo que ese es un indicador significativo en el que podemos poner mucha ponderación para un panorama a largo plazo de la economía del Reino Unido, que en este momento es sólido, pero debido a la misma causa, eso no es realmente un reflejo real de dónde los vientos contrarios estarán dentro de un mes. Los grupos de funcionarios británicos y de la UE se reunieron esta semana para discutir sobre el Brexit. Todo el progreso va a monitorearse de antemano, pero esas discusiones afectarán mucho a la libra británica y al euro. Bueno, tras la segunda ronda de negociaciones con la Unión Europea, David Davis habló sobre lo que ciertamente se alcanzó en un tono positivo. Creo que si usted considera el volumen de cuestiones que se necesitan resolver, tal vez eso sea nada más que frases. También debemos percibir que el ministro de la Unión Europea ciertamente ha estado más reflexivo en su entusiasmo. Creo que la cuestión principal sigue siendo el hecho de que el Reino Unido no tiene necesariamente un punto unificado en las cuestiones claves, mientras que las 27 naciones de la Unión Europea parecen estar bastante unificadas con respecto a lo que ellos quieren alcanzar. Y ya que estamos en un periodo de tiempo de 24 meses, y como sabemos el tiempo pasa, creo que el hecho de que el Reino Unido fue a las investigaciones ya refleja una gran decepción y el tiempo desperdiciado podría haberse gastado en las negociaciones o para formular una opinión sólida con la que deberían seguir trabajando. En este momento, mirando de Suiza al Reino Unido, puedo afirmar que la reputación del Reino Unido por ser una nación políticamente estable, ciertamente empeoró en comparación con un año y medio atrás. Hasta la fecha, parece que la Unión Europea va a tener la ventaja debido al hecho de que ellos tienen una opinión y una posición más unida. En este momento, el Reino Unido tiene que agudizarse mucho para lograr el equilibrio en las negociaciones. El BCE mantuvo las tasas de interés sin cambios durante 12 meses consecutivos. Draghi intentó calmar los mercados con mensajes con un tono blando sobre el euro fuerte. En este caso, la inflación en Europa es un gran problema. Tal vez el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, intentó moderar el entusiasmo con respecto a los cambios que se pueden aplicar. Creo que las declaraciones de los meses anteriores en Portugal ciertamente marcaron el tono hacia donde el mercado de cambio y financiero están orientados. Pero eso parece ser los primeros pasos del cambio, o sea, la mentalidad del Banco Central Europeo que ha tenido en los últimos años pasó a mentalidad de normalización. Con eso en mente, los mensajes que hoy oímos en los discursos de Mario Draghi estuvieron más a favor de la seguridad del presupuesto mensual de 60.000 millones de euros que están disponibles y que esa línea de tiempo pueda ser prorrogada por el tiempo que sea necesario.
lo que ciertamente causó un tono tranquilizador. Sin embargo, se siente que la mentalidad sobre una base global ha cambiado a la zona europea en un sentido positivo. Hubo muchas barreras políticas que tuvieron que aclararse este año y en general, la Unión Europea consiguió aclararlo todo de forma cómoda. Todos estamos a la espera de lo que va a materializarse con respecto a Alemania, pero sin duda, esta última fue uno de los países menos propensos a causar fluctuaciones y problemas para la Unión Europea. En base de eso, hemos visto un movimiento bastante decente con respecto al par euro-dólar estadounidense que está rompiendo por encima de 116 y que parece ser muy fuerte. Con respecto al cambio con el franco suizo, en Fair One, esperamos un aumento. Podemos afirmar que durante el último mes y medio, el euro ganó 2,5%. En un panorama de 6 a 12 meses, nosotros anticipamos un aumento al nivel 1,15 en el par euro-franco suizo. El objetivo parece ser completamente viable, ya que podemos ver la confirmación del apoyo en la zona euro y también en los mercados de valores, así como en la salida de fondos de Estados Unidos a la arena de equidad europea, y conseguimos oír la confirmación de ello en el discurso de Mario Draghi. Alistair, muchas gracias por sus predicciones. Esto es todo por hoy, pero volveremos pronto con otro programa de previsión semanal. Disminuye la cosecha de vino por las heladas. Este año la producción de vino en Francia puede ser un 17% inferior con respecto a la de 2016 debido a las fuertes heladas que se registraron en primavera en algunas de las regiones vinícolas más importantes del país, sobre todo en Burdeos, Alsacia y el Jura. Creo que las pérdidas en el Jura van a ser entre el 40 y el 60% según la zona. La helada que hubo entre el 18 y el 20 de abril nos ha quitado una buena parte de los brotes. Para ciertas bodegas, sobre todo las que no tienen muchas existencias de años anteriores, la situación va a ser difícil, ha comentado el presidente del Comité Nacional de la Denominación de Origen Controlado de Francia, y aseguró que se está trabajando con el Ministerio para tomar medidas. Dentro de la mayor tendencia hacia mí, lo más importante es entender las señales que están apareciendo. Hola Rick, y muchas gracias por su visita en Dukascopy TV para conversar sobre su sitio In The Know Trader y muchos otros asuntos. Gracias por conversar con nosotros. Jay, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar discutiendo por qué usted está enfocado en la parte técnica del análisis y por qué no en los fundamentos. Bueno, nada está mal con los fundamentos. Eso puede proporcionarle una imagen completa. La parte técnica es un subconjunto de aquello que llevo en consideración. Además, miro hacia el lado del comportamiento del mercado entero. Quiero entender todo lo que influye en la decisión de un gerente de cartera. Y sin duda necesitamos saber el núcleo de los fundamentos, pero entendemos que el precio a menudo está lejos del valor fundamental y es necesario mirar las otras influencias en el mercado. Tenemos que dejar que los analistas fundamentales investiguen sus áreas de modo que el mercado tenga la información necesaria. Por otra parte, yo también quiero permanecer actualizado de lo que está sucediendo en este momento y que afecta a los precios de los mercados, porque cuando se trata de eso, las personas negocian las acciones en varios precios y el análisis fundamental le proporciona el valor teórico sobre dónde sus acciones, índice o algo que usted está negociando deben estar al frente del mercado que en cualquier momento define el valor. Es en eso en lo que quiero enfocarme, porque esa es mi preocupación. Mi objetivo es hacer que mis clientes ganen más dinero en lugar de considerar solo el análisis de fundamentos. Además, proporcionamos una parte diferente de las técnicas del comportamiento y el tiempo del mercado. Vamos a mirar un poco las medias móviles. Sus análisis las incluyen y tenemos conocimiento de que usted desarrolló su propio modelo de aplicación para el equipo que usted ha usado durante algunos años. ¿Puede contarnos un poco sobre eso? Correcto. Pero yo suelo usar medias móviles de manera un poco diferente que la mayoría de la gente en Wall Street. La mayoría de las personas analizan un promedio móvil de 50 días semanas o de 200 días semanas. Esta es solo una principal manera de ver las tendencias básicas. Si miramos
miramos el gráfico semanal del S&P, en este gráfico podemos ver el desempeño de varios años. En este modelo de TipMap están representadas 3 medias móviles. TipMap significa camino medio triple. Este modelo ha sido desarrollado desde hace muchos años y ha enseñado a más de 5.000 personas en Wall Street. Existe mucha preocupación cuando se trata de análisis de tendencias sobre la inclinación, paralelismo de las medias móviles y cualquier cruce en particular. Entonces, si miramos el gráfico S&P de 6 a 8 años, podemos ver que en el caso del mercado alcista, los mejores movimientos del precio están por encima de las 3 medias móviles. Entonces, ¿cuáles son las 3 que yo uso? Eso depende si eso es un gráfico semanal o diario. En gráficos semanales, yo suelo usar un promedio móvil de 34, 55 o 89 semanas a fin de conseguir la tendencia a largo plazo. En el medio del gráfico, usted puede ver 3 medias móviles paralelas con el precio que conduce el camino y esas medias móviles están en el orden correcto en el sentido de que la línea rosa es media móvil de 34 semanas, la línea verde es de 55 semanas y la amarilla es de 89. Entonces, el precio está por encima de todas las 3 y además de eso, los paralelos se inclinaron el uno al otro. Así que usted consiguió los mejores movimientos y podemos ver que los mismos se condensaron juntos ahí. Eso significa que el mercado va un poco hacia un lado y es muy poco probable que gane dinero real. Si miramos la imagen del S&P a largo plazo, vemos que a principios de este año volveremos a un puro modo alcista, ya que el precio estaba por encima de la inclinación al alza de la línea rosa de 34, por encima de la verde de 55 y por encima de 89. Podremos ver que eso se extendió paralelamente y en ese sentido podemos ver de nuevo un mercado alcista. Nuestra visión para el S&P 500 a largo plazo es que podríamos volver al nivel del año 2013 al que solemos referir. Volvimos al año 2014 y yo coloqué una meta de 10 años, o sea, hasta 2024 el S&P alcanzará el nivel 5000 y en aquel momento el S&P era inferior a 2000. Estamos hablando sobre el mercado alcista principal en un periodo de 10 años y permanecemos en la posición bastante alcista. Sin embargo, nos gustaría obtener una imagen a largo plazo y en términos de jugadores de mediano y largo plazo, todavía estamos totalmente invertidos. Bueno, usted representó un gráfico con el rendimiento del euro-yen. ¿Podría comentarnos sobre el mismo? Sí, hace 1 o 2 semanas atrás conseguimos una posición a largo plazo para nuestros clientes en el par yen-euro, tal como ocurrió en el momento de la ruptura. Algunos de nuestros clientes pueden estar familiarizados con este modelo en particular, que es un modelo japonés llamado Ichimoku en el mundo occidental. Lo llamamos cloud chart y cuando el precio se rompió por encima de la nube, en este caso las zonas rojas y verdes, seguido de la línea de atraso, también apareció por encima de ella. Eso es un puro signo de compra. Este modelo es japonés y casi todos los traders de cambio en la parte oriental del mundo usan este modelo como su manera principal de mirar al mercado, especialmente cuando se trata de algo que va a afectar al yen, y ese modelo será analizado atentamente porque proporcionó una final alcista a favor del euro, el cual tiene mejor rendimiento que el propio yen. Luego conseguimos el nivel 1,27 en un panorama a largo plazo que fue en la línea 36. La semana pasada vendimos un tercio al alza del movimiento, pues llegamos a un retroceso de Fibonacci de 50% y la media móvil de 200 semanas. Además, alcanzamos un punto donde quedamos un poco atrás. Sigo pensando que la imagen en general es buena y quería ganar algún beneficio en un lugar lógico, pero pensamos que el euro probablemente no va a continuar al alza a pesar del hecho de haber alcanzado algunos objetivos importantes, pero probablemente pondremos un tercio para que permanezca de nuevo completamente a largo plazo en una retracción y veremos si el movimiento aumentará. Aquí tenemos otro gráfico que es sobre los mercados emergentes. ¿Le gustaría comentar sobre el mismo? Sí, este gráfico refleja ahora el proceso actual de la ruptura. Este es un buen gráfico para analizar porque no hay representado muchos modelos en el mismo a pesar de las tendencias y el retroceso de Fibonacci. La cosa más importante para ver aquí es que en los últimos meses vimos consolidación directamente contra el nivel donde las 3 líneas de tendencia se encontraron. Además de eso, las líneas de caída del año 2008 estuvieron al alza durante todo el tiempo, el cual es un tipo de línea más profunda. El retroceso de Fibonacci de 62%
que es el más importante de todas las líneas, y la línea de tendencia interna, y todas ellas se unieron y en los últimos días se quedaron atropelladas hacia arriba y parece que es el mercado emergente más predominante negociado. Por otra parte, los ETF están rompiendo hacia el lado opuesto. Pensamos que eso probablemente es algo que la gente querrá jugar. También tenemos que percibir que aquí tenemos una explosión en dólares, porque esos son inversores en monedas locales. Así que mientras el dólar se debilita, podrá tener un buen desempeño si las acciones no se mueven y el dólar ganará fuerza y eso disminuirá. Eso no es un ETF de cobertura. Vamos a terminar con un rápido análisis de las señales. ¿Cómo se maneja al mismo tiempo la señal de compra y venta en el mismo gráfico? Sí, Jack, a veces sucede que usted obtiene una señal al alza y al mismo tiempo aparece una señal a la baja. Para aquellos que miran el calendario de mercados en todas las confluencias de indicadores, a veces eso se vuelve un poco más complicado. Dentro de la mayor tendencia hacia mí, lo más importante es entender qué señales están apareciendo y en qué periodo de tiempo. Entonces, si miro los gráficos diarios y veo la señal de extracción a corto plazo y al mismo tiempo, si MAC proporciona una señal de compra, entonces la comienzo a analizar a corto plazo. Es posible que eso no sea el mejor punto de entrada, pero en una imagen más grande estamos en una tendencia al alza y sé que estoy mirando a largo plazo. Luego, esa señal de venta que aparece en el gráfico diario solo puede mantenerse lejos durante días o unas 2 semanas porque sé que mi objetivo es a largo plazo, pero también depende de los activos que quiero ser. Creo que para las personas involucradas en este negocio, las cosas más complicadas es cuando las señales comienzan a ser conflictivas. Notamos que eso viene con la experiencia y durante muchos años hemos estado analizando esos tipos de gráficos y podemos entender mejor los ciclos en el mercado. He estado involucrado en esto 30 años y he visto muchos ciclos. Pasé por colapsos en 1987 y por toda la fusión y tecnología de los años 2000 y desde que comenzaron los mercados al alza. Así que creo que los años de experiencia también son significativos para poder navegar en los mercados y descubrir lo que está sucediendo. Y muchas gracias por haber estado con nosotros y por compartir su visión. Gracias, Jack. Gracias por vernos y sigan conectados para más entrevistas en Dukescopy TV. Hasta luego. Parece que fue ayer cuando Pokémon Go apareció en las tiendas de aplicaciones, enloqueciendo a millones de fans de esta franquicia de Nintendo y desarrollado por la firma Niantic. Pues bueno, el juego cumplió 1 año de vida el sábado pasado y sus desarrolladores organizaron un evento muy especial en Chicago para conmemorar este aniversario. En papel las cosas sonaban perfectas. Un evento con miles de asistentes en el que se capturarían Pokémon raros, se desbloquearían algunos bonus y se capturaría a Lugia, la primera criatura legendaria, por medio de una batalla ubicada en 3 frentes. Tristemente, esto no ocurrió. Los poco más de 20,000 asistentes que acudieron al Grand Park en Chicago tuvieron que lidiar con problemas y bugs luego de que los servidores de Niantic colapsaran. Lo peor es que algunos de ellos hicieron el viaje desde países como Japón o Canadá. De nada sirvió ampliar el rango de captura, el mal ya estaba hecho y muchos asistentes pedían a gritos que se solucionara el problema. Ante esto, Niantic ofreció una disculpa pública por las fallas y dijo que bueno, le va a reembolsar las entradas a todos los visitantes y va a ofrecer $100 en Pokécoins a todos los asistentes. Respecto a Lugia, el Pokémon legendario, este será ya añadido a las cuentas de aquellos que se registraron para este evento. Pues bueno, lamentablemente una mala celebración de año de vida de Pokémon Go y esperamos ver qué pasa aquí en México. Tenía parte las imágenes de esta celebración que se realizó el sábado pasado en la ciudad de Chicago. Hace una semana, más o menos, poco después de nuestro contacto con Nicolás Paut, el editor de negocios de CNN Chile, llegó la rebaja
a la calificación crediticia de Chile que anunció Standard & Poor's, y era la primera rebaja que anunciaba esa calificadora en 25 años. Ubicó la nota en A+, desde AA- ante lo que dijo el muy prolongado periodo de bajo crecimiento, el efecto sobre los ingresos públicos, el mayor endeudamiento y la vulnerabilidad a shocks externos. Pues reconecto con Nicolás Pauto una semana después para ampliar ahora en esta noticia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gabriel. Efectivamente, apenas 30 minutos después de que conversamos la semana pasada, llegó una verdadera bomba para el mercado financiero nacional. Una bomba que no era sorpresa, porque desde hace meses que Standard & Poor's y las distintas clasificadoras de riesgo anunciaron que se vendría una baja en la nota de Chile. Pero una cosa es que lo anuncien y otra cosa es que se concrete. Y realmente lo que vimos después de esa concreción de la nota fue una recriminación. ¿De quién es recriminación? Por ejemplo, del expresidente Sebastián Piñera, que metió de lleno este tema en la campaña presidencial, diciendo que esta baja en la nota de riesgo de nuestro país es una llamada de alerta ante el creciente déficit fiscal y también deuda pública, obviamente con una connotación política, ya que él recriminaba que fue culpa de la administración actual de Michelle Bachelet por no haber controlado el gasto fiscal. Inmediatamente vino con respuesta por parte del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, diciendo que los números en realidad no han cambiado tanto desde que Sebastián Piñera estaba en la moneda. Recriminaciones, también respuestas, en eso ha sido el comentario general por parte del área financiera y también del ámbito político con esta primera vez que a Chile se le rebaja su nota de riesgo desde que en 1992 comenzó a estar en estas clasificadoras. Algo también que se ha visto son los efectos. Se esperaba que el dólar subiera fuerte en nuestro país. Sin embargo, dado los datos de inflación en Estados Unidos y sobre todo las dudas que hay en el mercado de que Donald Trump cumpla su programa de gobierno, eso influyó más en que el dólar cayera en Chile más que la baja en la calificación de riesgo. Y otro tema muy importante, Gabriela, es qué es lo que pueda pasar a mediano y largo plazo. Ahí hay dudas entre los analistas de mercado si esto puede afectar o no, por ejemplo, al costo del endeudamiento de nuestro país, tanto a nivel de gobierno como también de las empresas. Bueno, por lo que se ve en el entorno externo y con la trayectoria que estamos viendo en el desempeño del dólar estadounidense, la interrogante todavía no tiene una respuesta definida. Y si me permites incorporar el otro factor que me parece de interés, los precios del cobre y los pronósticos son los que están ubicando la tonelada, $6,000. Bueno, tampoco se ve de momento, y qué bueno que estamos hablando de plazos, el mediano, el corto plazo también, Nicolás, en ese tratar de responder a esta pregunta que tú haces. Exactamente, porque las clasificadoras de riesgo ven dos puntos fundamentales y tú los decías en tu introducción. El potencial de crecimiento y también cómo eso influye en el déficit fiscal y también en la deuda pública de un país. Esos factores están entrando ahora en la discusión en Chile, porque Hacienda convocó a 34 expertos. ¿Para qué? Para que definan cuál es el PIB tendencial, el PIB que se espera la economía chilena crezca y también cuál es el precio del cobre de largo plazo. Estos dos números son los parámetros principales para calcular el presupuesto 2018, que obviamente en Standard & Poor's van a ver mucho para ver cuál es la perspectiva de la calificación de riesgo para nuestro país a futuro. Y es muy importante porque se calculaba, por ejemplo, para el presupuesto 2017, que el PIB tendencial de nuestro país es 3%. Es decir, dadas las condiciones que en ese entonces tenía la economía chilena, esa era la perspectiva máxima, ideal de crecimiento de nuestro país. Sin embargo, ahora se estima que ese PIB tendencial, ese ideal de crecimiento de Chile, estaría más cerca del 2,5% y con máximo de 3%. Esa es la discusión que está instalada ahora en cuanto al crecimiento. Y tú mencionabas el cobre. ¿Cuánto se calculó el presupuesto de 2017 con un cobre pensado en el largo plazo en $2,56 la libra? ¿Qué es lo que se espera ahora? Debido a los mejores datos de crecimiento en China, que creció 6,9% en el segundo trimestre, más de lo esperado, y también porque hay menor producción de cobre por distintas razones, eso pues, tiene como perspectiva de que el precio suba. Entonces, ¿qué es lo que mirarían los expertos para el precio de cobre de largo plazo? Un alza. Entonces, por un lado tenemos un PIB tendencial de Chile que puede ser visto a la baja, pero un precio del cobre a largo plazo visto en alza. La pregunta es si esos dos factores podrán uno u otro contrarrestarse. Eso es lo que vamos a ver, porque el presupuesto de nuestro país se calcula principalmente con esas dos
variables. Las expectativas y las cifras que entregarán los expertos las conoceremos a mediados de agosto. Y a finales del próximo mes, Hacienda los comunicará oficialmente para ver cuáles son los parámetros para el presupuesto 2018, algo que las agencias clasificadoras van a estar viendo con mucha detención, Gabriela. Pues entonces ya marcamos el siguiente tema pronto para charlar el presupuesto en nuestra agenda. Gracias, Nicolás Paut, editor de negocios para CNN Chile. Buen fin de semana. Pues sí, estamos cerrando esta semana con evidencias de que los eventos en Washington impactaron el ánimo de los inversionistas y también impactaron la fortaleza del dólar, que de hecho frente al euro llegó a mínimos que no veíamos desde enero del año 2015, porque también se estancó la ley del cuidado de la salud, la agenda económica del presidente Trump empieza a demorarse todavía más, porque también se amplió la investigación de Robert Mueller sobre la intromisión rusa en la elección estadounidense, viene más ruido de este otro lado, porque también se avecinan las comparecencias de miembros de la familia Trump y de su ex jefe de campaña Paul Manafort todo la próxima semana. Al mismo tiempo estamos cerrando ya una semana con la actuación y decisiones de varios bancos centrales, el Banco Central Europeo, de la decisión de mantener sin cambio su tasa de interés de referencia, mantener su programa de estímulo monetario. También la decisión del Banco Central de Japón, de Haruhiko Kuroda. Él estima, el Banco de Japón, que logrará sus metas de inflación algo más tarde de lo que ha pronosticado previamente. Cerramos la semana con apoyo de Alejo Cherwongo, director de estrategias de inversión para mercados emergentes de UBS Wealth Management. Buen viernes. Antes de irnos a descansar, Alejo, ponnos en sintonía con el mensaje que te llevas de los bancos centrales esta semana. ¿Cómo estás, Gaby? Un placer estar aquí. Como sabes, tuvimos comité de política monetaria por parte del Banco de Japón y del Banco Central Europeo. Lo que ahí sucedió fue el mensaje que recibimos, fue un mensaje de política monetaria acomodaticia un poco más grande del que se esperaba. En ese sentido podemos esperar políticas monetarias favorables para el mundo en su totalidad y los mercados emergentes en los próximos meses. Es decir, todavía no viene ningún tipo de apretón monetario. En esa dirección vamos, pero todo va a ser muy gradual y esperamos bien telegrafiado. Obviamente existen riesgos de que hayan faltas de comunicación y malos entendidos entre el mercado y los grandes bancos centrales, pero en un caso base se espera una reducción de acomodación monetaria gradual y bien comunicada. Y ahora que hablas de este riesgo, tenemos precedentes, tenemos recuerdos de estos problemas de cuando un banco central comunica, el mercado entiende otra cosa y se genera lo que digo yo, el aquelarre. Exactamente, tuvimos el primer gran malentendido el 22 de mayo del 2013 de la mano de Bernd Bernanke, en donde los activos globales y en particular los del mundo emergente sufrieron de una manera muy importante. Tuvimos un malentendido un poco menor en el 2015 del otro lado del Atlántico de la mano del Banco Central Europeo y un tercer pequeño malentendido en la segunda mitad de junio de este año cuando Draghi asustó un poco a los mercados con un discurso un poco más hawkish o restrictivo desde el punto de vista monetario. Estamos en un mundo que es proclive a estos malos entendidos debido a que pasamos de 9 años de política monetaria súper acomodaticia a un futuro cercano en el que lo va a ser un poco menos. Entiendo. La agenda de Donald Trump, pero en particular lo que sigue. El dólar lo estamos viendo en mínimos en meses, desde enero de 2015 frente al euro. ¿Qué me dices? Nosotros creemos que el euro tiene un poco más de potencial para apreciarse. Si uno lo compara con lo que los modelos indican es el tipo de cambio de equilibrio respecto al dólar, debería seguir apreciándose en el margen, pero hay que reconocer que buena parte de esta apreciación ya aconteció en lo que va del 2017. Pasamos de un euro dólar casi en paridad a un euro dólar por encima de 1.16. Y en la agenda de Donald Trump, sobre todo lo que yo describía, Alejo, tienes este gran tema, las grandes comparecencias en torno al caso de la intromisión rusa en la elección, pero tienes también esta agenda económica. Estamos cerrando la semana de Make America Great Again, subrayando el tema de las manufacturas, pero en realidad con muy pocos logros sobre la mesa en términos de legislación aprobada por el Congreso, nula.
Así es, el Partido Republicano ha tenido muchas dificultades para aprobar su agenda legislativa y los mercados se están poniendo un poco nerviosos respecto a los prospectos de la bien importante reforma fiscal que se tenía en mente para la segunda mitad de este año, principios del 2018. Entonces, cuando uno ve fracasos legislativos como el que aconteció por el lado de los cambios del sector salud, mucha gente ya empieza a proyectar cuál es la probabilidad de que el Partido Republicano pueda aprobar reducciones impositivas y cambios generales al sector impositivo estadounidense. Complétame esa idea. En rango de posibilidades que ustedes están viendo, ¿cuál es? Nosotros todavía creemos que en un caso base, cambios al sistema impositivo se tienen que esperar, obviamente mucho más modestos de los que se han expresado, sobre todo Trump en el momento de hacer campaña, y también más modestos que lo que algunos republicanos vienen conversando en los últimos meses. La política comercial estadounidense quedó también en el centro esta semana por los encuentros que tuvieron con la delegación de China, que bueno, terminó incluso sin conferencias de prensa, y se entiende que hay temas ahí de disenso importante, pero por supuesto los objetivos en la renegociación del NAFTA establecidos ya por el representante comercial estadounidense. Se habla de evitar incluso beneficios cambiarios para incluirse en el acuerdo. Se habla de un capítulo de 19 de solución de diferencias comerciales que podría... ¿Cuál es tu lectura de este resumen de puntos que presentó? Nuestra lectura es relativamente positiva. Si bien estos objetivos que se han publicado al comienzo, en su introducción, tienen un lenguaje un poco agresivo, cuando uno lee el corazón del documento, lo que realmente importa, los objetivos per se, nuestra lectura es que Estados Unidos está buscando una mayor integración de los socios comerciales de América del Norte, una modernización del Tratado de Libre Comercio que ya tiene 20 años de antigüedad, y entonces le damos una lectura más positiva que otra cosa, si bien obviamente reconocemos que hay puntos álgidos como los dos que mencionaste, ¿no? El capítulo 19 del acuerdo actual, que de alguna manera estipula resoluciones de conflictos entre socios, y esto se quiere eliminar, y también lo que mencionaste respecto a la manipulación de las monedas de los socios comerciales. Bueno, y como siempre recordando que este es el planteamiento inicial a partir del cual arrancará una negociación, no quiere decir que esto es a rajatabla y que no se va a poder modificar. Son 3 países, 3 gobiernos y sectores representados. En la semana también, por supuesto, pensando en casos extremos, pues el tema de Venezuela, por supuesto que la consulta del domingo, más de 7,6 millones de votos, la presión interna, externa, posibles sanciones, incluso en coordinación, no solamente Washington, pero con otros países. Y nos vamos hacia el 30 de julio y la constituyente de Nicolás Maduro. ¿Qué me dices? Así es, se vienen días de mucha tensión precisamente por una confluencia de factores que bien resumiste entre factores domésticos y factores externos. Y los próximos días van a ser clave para ver si se llega a una resolución más diplomática o si vemos un escalamiento de los conflictos sociales y políticos dentro del país. Pero sí, estamos en tiempo de descuento. ¿Cuál es el escenario que están manejando ustedes a partir del 30 de este mes? Es muy difícil predecir exactamente qué va a pasar en Venezuela, pero lo que sí vemos es un escalamiento de las tensiones políticas y sociales. Vemos poco probable una resolución diplomática pronta de este conflicto. Entiendo. Pues a descansar, si es que no tienes otro compromiso. Alejo Cherwonko de UBS, te agradezco. Gracias, Gaby, un placer. Igualmente.